Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas otro año más a este desafío EBAU que organiza la Universidad Europea, aunque eso sí, a partir de ahora ya será más bien como objetivo PAU. Espero que vengáis con muchísimas ganas, ilusión y sobre todo con muchas ganas de trabajar para así lograr el objetivo de obtener la mayor calificación posible en vuestros exámenes de acceso a la universidad. Soy Marcos García, graduado en periodismo aquí en esta misma universidad y también soy alumno del máster de profesorado en educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. Además, seré el encargado de estar de vuestro lado en este viaje express para que así podáis sacar vuestro máximo potencial en este momento tan importante de vuestras vidas. Realizaremos 5 sesiones, en las cuales trataremos las 4 asignaturas troncales, que son Historia, Matemáticas, ya sean aplicadas a las ciencias sociales o a las ciencias puras, Lengua castellana y Literatura, y la sesión de hoy será la de Inglés. Asimismo, trataremos la asignatura de Física, un grado que ofrece la Universidad Europea. Con todo esto queremos transmitiros que entendemos perfectamente lo que estáis pasando ahora mismo. Al final, estos exámenes representan el dejar atrás una etapa que comenzó desde que erais muy pequeños para ahora dar el salto a lo que es la vida universitaria. Por ello es totalmente lógico y normal que sintáis nervios, tensión o algo de incertidumbre. Es totalmente lógico. Por ello, queremos transmitiros que con estas 5 sesiones vais a ir totalmente tranquilos a vuestros exámenes, sabiendo que lo vais a hacer muy bien y que vais totalmente preparados. Evidentemente, para ayudaros con todo este proceso no puedo estar solo. Para ello tengo aquí a Delia Borrego, profesora de inglés en el Instituto Arquitecto Ventura Rodríguez, donde lleva más de 15 años ahí trabajando. Muy buenas, Delia, ¿qué tal estás? Buenas, ¿qué tal? Bueno, si quieres podemos empezar hablando, antes de hablar de lo que es el reto de PAU, unas pequeñas diferencias entre lo que es la EBAU del año pasado y la PAU de este año. Bueno, pues fundamentalmente la EBAU el año pasado eran 2 textos, a elegir uno, y este año es un solo texto, con preguntas a elegir dentro del propio texto. Es decir, que lo que nos vamos a encontrar más bien es eso. Antes teníamos 2 opciones y podíamos además variar entre unos ejercicios y otros, y ahora solo tenemos una sola plantilla en la cual habrá ejercicios que no tienen opcionalidad, y recordar que además esta PAU se centra mucho en las competencias, que a lo mejor eso es un aspecto también a tratar. Al final se centra mucho en las competencias de pensamiento crítico, pensamiento creativo, sobre todo con el writing. Ahí vamos a tener muchos esos aspectos. En la quinta pregunta, que es precisamente la redacción, es donde se ve realmente ese pensamiento crítico del que hablas y esa capacidad de análisis que tienen y de madurez que tienen en su expresión. Además, el tema de opcionalidad, al final ahora estamos a lo mejor un poco más reducidos. Hay 2 preguntas, las cuales no tenemos opcionalidad, pero sí hay 3 que vamos a poder variar un poco y jugar un poco teniendo en cuenta de cómo estemos ese día y si se nos da mejor una cosa u otra, ¿verdad? En efecto. Bueno, las preguntas con opcionalidad, en una de ellas, de 6 preguntas que te hacen, puedes elegir 4, y en otra con 3 eliges 2, o sea que, y luego el texto, por supuesto, sería eso, el writing, serían de 2 posibilidades, pues elegir una de ellas, o sea que sí, podrían estar muy tranquilos porque tienen ahí un abanico de posibilidades que les va a hacer sentir mejor. Sí, porque además eso es algo muy bueno, porque se ha estado hablando mucho de que al final estos exámenes de EBAU pueden ser algo más complejos a esta EBAU, sobre todo con el modo COVID que hemos tenido en este momento. Entonces, esto sí que va a ser algo también positivo, tener tantas opciones y tener tantas preguntas a poder desarrollar y elegir. Entonces es algo muy bueno. Ahora, si quieres, podemos darle algunas estrategias, algunos consejos a los estudiantes. Bueno, es un examen en el que no hay que estudiar previamente, puesto que todo el conocimiento que tienen lo tienen que verter en este trabajo que van a desarrollar. Entonces, en ese sentido, además, normalmente hasta ahora han sido los exámenes de inglés por la tarde, después de lengua y de historia. Entonces ya están cansados, pero también a la vez están relajados, claro. Y al no tener que estudiar, haber estudiado, no tienen que pensar que tienen que retener fechas o datos, bueno, pues les resulta mucho más agradable de hacer. Sí. Es un examen muy cortito, entonces, porque les dan hora y media, bueno, pues en lugar de esa hora y media suelen tardar 3/4 de hora. Entonces, eso es lo bueno que tiene este examen, que no tienen que llevarlo preparado con una antelación, porque ya con la preparación previa de los 2 años de bachillerato van más que suficientemente preparados para ello.
sí que es verdad que a lo mejor suele ser un poco más relajado ese examen, sobre todo en mi caso sí que recuerdo ya iba más o menos relajado en el resto de exámenes, pero sí que con inglés iba más tranquilo, porque al final no tienes que retener, como bien explica Delia, no tienes que retener tantos conocimientos, es más creativo, de entender muy bien lo que hay en el texto, porque eso es lo más primordial, entender lo que tenemos sobre todo en el texto y saber cómo escribir bien ese writing. Entonces, ¿qué estrategias le podemos dar al alumnado a la hora de practicar, de realizar ejercicios? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues uno de los ejercicios que aparecen aquí es el de buscar sinónimos dentro de textos, entonces ellos pueden coger cualquier texto, buscar sinónimos de palabras que no entiendan y al cabo de 1 o 2 días volver a hacerlo para ver si conocen cuál es el sinónimo de la palabra o preguntarle a alguien que les genere un texto con sinónimos y ver ellos si pueden realmente identificar el sinónimo del que están hablando. Eso por un lado. Por otro lado es hacer preguntas sobre un texto y luego reescribir la respuesta que pueden encontrar ahí. Eso se hace todo a través de los libros de selectividad, en los libros, perdón, de bachillerato aparecen muchos textos a modo de reading, donde las preguntas de comprensión escrita se centran mucho en este aspecto, en comprensión escrita a partir de verdadero o falso, a partir de reescribir respuestas basadas en la información que viene en el texto. Entonces, claro, lo que os vais a encontrar en vuestro examen de selectividad es eso, ejercicios más bien de true o false, o incluso que ahora sí que han añadido el not given, una información que no está en el texto. Entonces eso es algo que también es positivo. No hay listening, entonces también eso puede ser positivo porque es un texto que podéis leer las veces que queráis y que tenéis que hacerlo. Además, leer muchas veces el texto y saber ser creativos en cuanto a la realización de los ejercicios. Y ahora, si quieres, vamos a hablar un poco de la estructura de lo que es este examen en concreto y lanzarles sobre todo el reto que tenemos planteado para ellos. Muy bien. Pues bueno, lo primero que deberían de hacer sería, otro de los consejos que se le daría sería leer muy detenidamente las instrucciones generales que se les dan. Porque es ahí donde van a saber ellos lo que se les está pidiendo. Claro. La pregunta 1 presenta 3 cuestiones, que es lo que tú acabas de decir, con la posibilidad de elegir 2 de ellas. Tienen la posibilidad de decir si la respuesta es verdadera, si la respuesta es falsa o si la respuesta no aparece en el texto. Cuando la respuesta es verdadera, tienen que buscar verdadera y falsa, sí, en este caso. Cuando consideran que es verdadera, tienen que buscar la evidencia en el texto, igual que cuando es falsa. No ocurre lo mismo cuando se trata de una respuesta que no aparece en el texto, not given. Claro, ¿no? Entonces, lógicamente. Sí. Es verdad que aparentemente es más fácil porque hay una optatividad, pero esa variable de not given, de respuesta que no aparece en el texto, pues les puede resultar un poquito más complicado. Sí. Pero bueno, esa optatividad también les puede permitir elegir y estar seguros de aquello que responden. Claro, al final en la primera pregunta tenéis 3 opciones, a elegir 2 de eso, true o false, y de not given, the information in the text, que es, bueno, que no viene la información en el texto. Al final eso va a ser algo muy importante para vosotros, pero eso sí que es normal que a lo mejor esa respuesta de not given pueda ser un poco ser algo más atrevidos a la hora de hacerlo. Y una cosa muy importante, en el true o false siempre tenéis que decir la razón por la que creéis eso, es decir, coger la información del texto y ponerla en vuestra respuesta, y en el not given no ponerla. En caso contrario, la respuesta cuenta como 0. Si solamente pones true o false, te cuenta como 0, pero al igual, si pones not given y pones una información del texto, al igual te cuenta como 0. Entonces, tener muy claras estas instrucciones, que además te vienen en el examen, para así tenerlas muy en cuenta, porque estos pequeños detalles luego pueden marcar grandes diferencias. Bueno, pues prácticamente lo has dicho todo. Es cierto que cuando buscan en el texto la respuesta adecuada, tienen que buscar una oración en la que aparezca un sujeto, un verbo y un complemento. Tiene que ir bien de punto a punto, de punto a coma o de coma a punto. Tiene que aparecer toda la información reflejada en la frase que elijan. De otra manera, pues se consideraría no válido, que es lo que tú dices. Si la respuesta es verdadera,
y la evidencia no es la correcta, se consideraría un 0. Eso es. Si la respuesta está mal, debería de ser true y ponen false, pero luego la evidencia es la adecuada, también se consideraría que está mal respondida. Y bueno, estos son bloques de un punto cada una, o Claro. ya está bien o no está está mal. Aquí no van a medias tintas, Ya, directamente entonces, o es un 0 o es un punto. Entonces, tener muy claro este tipo de cosas porque son 2 puntos del examen. Además, este ejercicio son 2 puntos, que sí, son muy sí, importantes. sí, es muy importante. Se puede entrecomillar para que se vea claramente que realmente están sacando la información del texto y básicamente es eso. No pueden copiar todo un párrafo. Claro, Porque evidentemente, si no es verdad que copiamos la todo el texto. respuesta está allí, pero no tiene sentido. Tienen Lógicamente. que determinar cuál es exactamente la parte en la que se dice aquello que quieren demostrar que aparece. Entonces, para esto sería muy bueno también pues subrayar a lo mejor el texto en la primera lectura o en la segunda lectura, subrayar un poco el texto, Sí. ¿verdad? Una cosa muy importante, como se les da la hoja del examen y por otro lado la hoja en la que tienen que escribir, el problema que existe cuando se subraya es que a veces se olvidan de que tienen que plasmar esa información en el examen. Entonces, convendría que antes de entregar su examen se aseguraran de que todas las respuestas están escritas, que muchas veces el problema es, si yo lo he puesto, yo he respondido, Claro, pero sí no. has respondido, pero en la hoja en la que tú te vas Que a tú te llevar, quedas. no en la hoja que vas a entregar. Así que... Eso es un aspecto importante. Sí que podéis recordar, podéis utilizar la plantilla del examen para hacer todo el guarreo que queráis. Podéis escribir absolutamente todo lo que queráis. Al final esa hoja es para vosotros. Pero luego en el examen, evidentemente, poner todas las respuestas y sobre todo, un aspecto muy importante, el texto que os den, leerlo varias veces. Es decir, no solo con una vez, al final tiene que leerlo más veces, ¿no? Sí, es que lo principal es la información que aparece allí. Hay veces que hay palabras que no puedes entender porque no las has visto nunca, pero si te acompañas del contexto, puedes llegar a entender lo que está poniendo o lo que significa esa palabra. Entonces, para ellos, sí, como tú dices, es necesario leerlo más de una vez, porque muchas veces se te escapan en la primera lectura información y en la segunda ya puedes especificar más o puedes centrarte más en lo que realmente significa cada frase que aparece en el texto. Bueno, ¿y qué de la segunda? En la segunda también vale 2 puntos. Esta varía un poquito, mientras que en la primera parte, en la primera pregunta teníais que copiar la evidencia de forma literal, en la segunda pregunta también tenéis que está basada en comprensión textual. Lo que ocurre es que las respuestas tienen que ser escritas con vuestras propias palabras. En ningún momento podéis coger el texto tal cual y tenéis que parafrasearlo. En ningún momento tenéis que escribir tal cual las frases que responden a las preguntas que se os hacen. Al final esta parte es un poco más de pensamiento crítico, es decir, ya no solo es coger una parte del texto y observar bien lo que hay en el texto, sino que aquí tienes que tú sacar tus propias conclusiones en función de lo que has ido leyendo y ahí plasmarlo, es decir, las competencias que llevamos hablando durante todas las sesiones, plasmar ese pensamiento crítico que tú vas a ir sacando del texto y poner una respuesta bastante adecuada. Más o menos, ¿de cuánta extensión debe ser más o menos la respuesta? Pues cuanto más cortita, Mejor. mejor. Y concisa, claro. Sí, corta y concisa. Ahí se ve también ese aspecto crítico de decir, sé resumir aquella información que me dan, siempre y cuando se pueda. Muchas veces te preguntan por 2 o 3 aspectos y bueno, pues tienes que ser muy conciso y explicarlo lo mejor que puedas con un vocabulario adecuado. Con sinónimos. Los sinónimos aquí siempre son necesarios. Sí, son muy importantes. Sí, sí. Que además eso es la parte del tercer ejercicio, que de eso es fundamental. Y en la parte del tercer ejercicio, que es un punto, te lo facilitan porque te dan siempre el párrafo en el que te puedes encontrar la palabra y ahí es donde tienes que tener, son 3 o 4 líneas por párrafo, entonces resulta mucho más fácil. ¿Qué hay que tener en cuenta con estas palabras que aparecen? Bueno, pues hay que tener en cuenta las terminaciones. Si una palabra termina en ing, tú vas a buscar en el texto otra palabra que termine en ing. Si tiene una S al final de la palabra, pues puede ser o bien una tercera persona del singular de un verbo o puede ser un plural. Si acaba en ed, pues ya sabemos que es un pasado o un participio o un adjetivo participial. Entonces, eso también nos ayuda mucho, o si sabemos qué categoría gramatical
tiene esa palabra, si sabemos si es un sustantivo, un adjetivo o un verbo, pues también nos ayuda a determinar cuál es el sinónimo que nos están pidiendo encontrar. Este ejercicio también es muy bueno porque hay palabras en el texto que no entendemos. Y sin embargo, en el ejercicio 3, estos sinónimos que nos piden buscar son normalmente de palabras que no se entienden en el texto. Es decir, de alguna manera nos están ayudando a entender mejor los párrafos porque son sinónimos de palabras que no son habituales para nosotros. Normalmente en la tercera pregunta aparecen sustantivos, adjetivos y verbos que son comprensibles y luego pues tenemos que ver dónde podemos sustituir esa palabra para que se mantenga el texto con sentido y entonces determinar que esa es la palabra que están buscando. Eso es, al final este ejercicio número 2 y número 3 van a ser los únicos ejercicios que no hay opcionalidad, es decir, lo que te pongan es lo que tienes que hacer. Lo que sí es bueno es que, por ejemplo, este ejercicio 3 es más bien un regalo, es decir, lo tenéis bastante a vuestro favor, os dicen dónde está el párrafo, entonces va a ser algo más cómodo para subir lo que es la nota. Porque ahora nos encontraremos con el cuarto ejercicio, que aquí ya sí que tenemos opcionalidad, pero que a lo mejor puede tener algo más de dificultad, ¿verdad? Sí, porque es toda la gramática que han visto a lo largo de estos 2 años de bachillerato. Son 6 oraciones y tienen que elegir 2 de ellas. Esas oraciones, al final de cada una de ellas aparece una palabra entre paréntesis que es la que tienen que utilizar. Entonces, pues siempre puede ser el verbo to be, lo que tienen que utilizar, entonces a lo mejor te están determinando que tienes que utilizar una pasiva, sí, o que tienes que utilizar un tiempo continuo, o que tienes que utilizar una estructura condicional, o una pasiva refleja, o un relativo. Entonces siempre te van a dar una palabra clave que identifica el tipo de oración a la que tú quieres que se transforme la oración dada. Podrían hacer las 6 y luego elegir las 4 de las que más seguros se encuentren. Tienen que tener muy en cuenta los tiempos verbales, tienen que tener muy en cuenta la estructura que les piden, pues, en los condicionales, por ejemplo, si se trata del primero, segundo, tercer tipo. Suelen aparecer este tipo de preguntas, una condicional, una expresión de deseo, una pasiva, un relativo, estilo indirecto, modales. Entonces, siempre va a caer una oración de ese tipo. Al final, en inglés tampoco es que sea necesario estudiar mucho, pero sí que lo que es la fórmula y cómo se estructura la gramática, eso sí lo tenéis que llevar muy bien mascado. Entonces eso sí que tenedlo en cuenta, sobre todo los condicionales, la pasiva, son aspectos que hay que tenerlo en cuenta, ya lo habréis memorizado de tantas veces que seguramente lo hayáis hecho durante estos 2 años, pero lo bueno de esto es que encima os dejan por lo menos la estructura y cómo va a comenzar el principio de la oración, que eso es un gran punto a favor para el alumnado. Claro. Y aparte son otros 2 puntos. Entonces, sí, también es un ejercicio bastante importante. Y ya pasaríamos al tercero, que es el writing, que es el más complicado. Más complicado, más creativo también. Y el más creativo, por eso es complicado, porque ahí es el propio alumno el que demuestra el nivel de competencia lingüística que tiene. Entonces, esta pregunta son 3 puntos, es la pregunta que más vale, y se les pide que escriban entre 150 y 200 palabras. Si se excede, tampoco pasa nada, pero siempre que el exceso sean 10 palabras, 15, no más. El corrector puede dejar de leer si son, yo qué sé, 300 palabras, ¿no? Como ha habido veces que ha ocurrido. Se les da 2 opciones. Lo más habitual es que se les pida que redacten una opinión que ellos tengan, o un for and against, o una narración, o una descripción. Una de esas 4 suele ser la más habitual. Entonces, cada tipo de escrito tiene una estructura determinada. Deberían de utilizar párrafos, deberían de utilizar conectores para darle fluidez al texto, deberían de utilizar sinónimos de palabras que van a aparecer con bastante asiduidad en el texto, pues porque se trata precisamente de un tema en el que se requiere de ese tipo de vocabulario, y utilizar una gramática variada. Entonces, si hicieran eso, pues no tendrían ningún problema. Bueno, fallos menores en spelling o en puntuación serían ya pues otra de las cosas a tener en cuenta,
pero fundamentalmente sería eso. Porque luego igual, ortografía, tildes y esas faltas al final pueden ser detalles menores para que podéis tener, a lo mejor no tenéis muy en cuenta en el día a día, pero es que podéis restar hasta un punto del examen. Entonces es algo que sí debéis tener en cuenta y tenerlo muy a favor a la hora de realizar el examen, porque puede ser determinante en vuestra nota, al igual que una gran limpieza en vuestro examen. En el writing muchas veces tenemos en cuenta hacer muchos tachones porque queremos poner otra cosa, hacer muchas modificaciones, y es que eso al corrector no le va a gustar mucho que digamos. Entonces recordad, tenéis la plantilla para vosotros, que ahí podéis hacer lo que queráis. Entonces ahí podéis hacer al principio el writing, porque además tenéis tiempo de sobra, es decir, en 1 hora y media os da tiempo de sobra para hacer lo que es el examen. Entonces podéis hacer incluso el writing en la plantilla y luego ponerlo en limpio en el examen, y eso el corrector lo va a tener en cuenta, porque no hay tachones, no hay cosas raras, y sobre todo estructurarlo bien en párrafos. Yo creo que el writing sería muy positivo, sí, estructurarlo en párrafos. Letra clara, letra grande, letra legible, que ese también es Por algo favor. a tener en cuenta. Sí. Además de la hoja del examen que se les da, en el cuadernillo en el que tienen que reflejar las respuestas, la cara interna tanto de la portada como de la contraportada tiene un color grisáceo. Ahí también podrían escribir a modo de borrador. Entonces, si necesitan que no sea por espacio. escribir, claro, si necesitan escribir antes de realmente decidir qué es lo que van a poner, pues pueden utilizar tanto lo que tú has dicho, esa hoja extra que se les da y con la que se pueden quedar, como las caras internas del cuadernillo que se les da. Entonces, tener en cuenta eso, ser limpios, ser ordenados, tener en cuenta mucho los detalles, leed muy bien el texto porque vais con tiempo de sobra, leedlo 1, 2 o 3 veces, las que sean necesarias, porque tenéis tiempo, podéis hacerlo con tranquilidad. Entonces, sed muy limpios, muy ordenados, estructuradlo bien el examen, que el corrector sea algo muy fácil de corregir, y eso es básicamente los consejos que os podemos dar para lo que es el examen. Además, el examen que estáis viendo ahora mismo es el reto que os lanzamos, que lo podéis mandar al correo ebau@universidadeuropea.es. Importante, ebau con V, que muchas veces puede haber algo de confusión. Y este sería el reto tan maravilloso y bonito que os proponemos que podáis hacer, que está bastante bien. Sí, está muy bien. Así que, además, el tema del que se trata es un tema muy actual, es un texto elegido de un artículo de una revista divulgativa, y es sobre la inteligencia artificial, algo tan novedoso y tan presente en nuestras vidas. Claro, porque al final los textos que van a poner van a ser o de una información actual o de muy general o importante para el día a día, entonces siempre vais a tener conocimiento sobre ellos, que no os dé miedo de que a lo mejor no sé cómo funciona, siempre va a ser algo que podáis conocer todo el mundo, por eso no vais a tener ningún tipo de problema. Entonces, ¿algún que otro consejo más para los alumnos durante la realización del examen? Nada, que vayan relajados, que se centren en cada una de las preguntas, que tienen tiempo de sobra, y bueno, pues eso, tanto la limpieza como el tipo de letra. La letra es fundamental, es porque importante. si no se entiende, y que revisen antes de entregar todo lo que han escrito. Muchas veces por el cansancio, por las ganas de salir, porque estás demasiado seguro pensando que lo has hecho bien, pues hay pequeños fallos de los que luego te acuerdas y que hacen que tu nota no sea la que esperas. Entonces, si lo revisas con tiempo y con tranquilidad, pues todo será mucho mejor. Entonces ya con esto os lanzamos el reto, podéis hacerlo perfectamente cuando queráis, que además os lo corregirá Delia encantada para que podáis ver los fallos, y con esto mucha suerte en vuestros exámenes, que lo vais a hacer genial, sobre todo con estos tips, estos consejos que os damos, seguro que lo vais a hacer perfectamente bien. Y tranquilos, que seguro que va a salir fenomenal los exámenes. Mucha suerte.